Chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar explicando un poco más sobre el tema de la reproducción. Recordemos que cuando hablamos de la reproducción estamos hablando del proceso que hacen los seres vivos para poder tener hijos o para poder tener descendencia. Cuando hablamos de la reproducción estamos hablando que todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, desde el más microscópico hasta el más macroscópico. Entonces, resulta que no todos los seres vivos se reproducen de la misma forma, por eso debemos aprender cuáles son los tipos de reproducción. Los tipos de reproducción que hemos visto en clase son dos: reproducción asexual y reproducción sexual. Recordemos que cuando hablamos de la reproducción asexual estamos hablando de aquella reproducción que algunos seres vivos tienen en donde no necesitan gametos o células sexuales y solamente se necesita un solo progenitor. Hay diferentes tipos de reproducción asexual, como por ejemplo la bipartición, la gemación, la esporulación, la fragmentación. Ahora vamos a estar hablando de cada uno de los tipos de reproducción asexual. Veamos. La bipartición. Cuando hablamos de bipartición estamos hablando de que la célula madre se divide en dos y da origen a dos células hijas. Ese tipo de reproducción se da mucho en las bacterias. Ahora vamos a estar hablando de la esporulación. Cuando hablamos de la esporulación estamos hablando de que la célula madre tiene un núcleo y ese núcleo se divide en muchos núcleos y a cada núcleo le va a salir un citoplasma. Finalmente, la membrana de la célula madre se rompe y por ahí se expulsan las esporas. Esa es la reproducción asexual por el método de esporulación. Se da en los musgos, en los helechos, en algunos hongos. Ahora vamos a ver sobre el método de reproducción asexual llamado gemación. Gemación viene de la palabra yema. ¿Por qué? Porque a la célula madre le sale una prominencia o una yema y esa yema se desprende y viene siendo la célula hija. Ese tipo de reproducción asexual se da en los hongos. Finalmente vamos a hablar sobre la fragmentación. La fragmentación es el proceso de reproducción asexual en donde a un ser vivo se le desprende una parte de su cuerpo y de esa parte puede generar otro ser vivo. Por ejemplo, en las estrellas de mar suele suceder ese tipo de reproducción asexual. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción sexual. Recordemos que cuando hablamos sobre la reproducción sexual estamos hablando del tipo de reproducción que se necesita gametos o células sexuales, femeninas y masculinas. Normalmente también se necesitan dos progenitores o un solo progenitor que tenga los dos gametos. Recuerde, y es algo muy clave, la reproducción sexual necesita dos gametos o células sexuales o dos progenitores, un macho y una hembra, o un progenitor que tenga los dos gametos. Ok, vamos a hablar sobre los gametos. Cuando hablamos de gametos estamos hablando de células sexuales, que son las que se unen para formar un nuevo ser vivo. En el caso de los animales o los seres humanos, las células sexuales masculinas se llaman espermatozoide y la célula sexual femenina se llama óvulo. En el caso de las plantas, la célula sexual masculina se llama polen y la célula sexual femenina se llama óvulo. Ok, vamos a hablar de la reproducción en cada uno de los 5 reinos. Reproducción en los móneras o las bacterias. Las bacterias, por ser organismos sencillos, se reproducen de forma asexual por medio de bipartición. Los protistas y las algas se reproducen también de forma asexual, ya sea por esporulación o por bipartición. La reproducción en los hongos. Los hongos se pueden reproducir de dos formas, tanto reproducción asexual a través de esporulación o reproducción sexual a través de la unión de los gametos. Ahora vamos a hablar de la reproducción en plantas. Las plantas también se reproducen.
No todas las plantas se reproducen por semillas. Hay algunas plantas que no tienen semillas, por ejemplo, los musgos y los helechos. Los musgos y los helechos se pueden reproducir tanto de forma asexual como de forma sexual. Cuando se reproducen de forma asexual es cuando expulsan esporas y las esporas caen al suelo y vuelve y nace un nuevo helecho o un nuevo musgo. Y la reproducción sexual es cuando se unen los dos gametos que tienen estas plantas y nace el nuevo esporofito. Ok, ahora vamos a hablar sobre la reproducción en las plantas como los pinos y los abetos. ¿Qué pasa con este tipo de plantas? Por ejemplo, los pinos desarrollan una estructura llamada cono o piña en donde tienen sus gametos. Allí está el gameto femenino o el gameto masculino, los cuales ya sean por acción de animales, el viento o el agua, se unen y forman el cigoto y finalmente forman la semilla que viaja por el viento, cae al suelo y da origen a un nuevo pino o a un nuevo abeto. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción en plantas con flores y con fruto. Este tipo de plantas tienen unas flores en donde se puede desarrollar el polen y el óvulo. Estos dos gametos se unen a través del proceso llamado polinización, que puede ser a través de los animales, a través del mismo ser humano, el agua, el viento, que une estos dos gametos y da origen a la semilla y luego se cubre de el fruto, el cual puede ser consumido por algún animal que luego expulsa la semilla a través de las heces fecales y nace una nueva planta. En los animales podemos encontrar dos tipos de animales, los animales que son dioicos y los animales que son monoicos. Entonces, ¿cuándo un animal es dioico y cuándo un animal es monoico? Es dioico cuando el macho tiene solamente sus células sexuales masculinas, espermatozoides, y la hembra solamente sus células sexuales femeninas, o sea, el óvulo, aparte y diferenciado. Es monoico cuando se le llama normalmente hermafrodita, que en un solo organismo pueden estar los dos tipos de gameto. Por ejemplo, el caracol o la lombriz de tierra tienen los dos gametos, masculino y femenino, dentro de un mismo organismo. Entonces se le llama monoico o hermafrodita. En los animales también hay que tener en cuenta que se da la fecundación. La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide que va a generar un cigoto. La fecundación puede ser interna o puede ser externa. La fecundación es interna cuando es dentro del cuerpo de la hembra. La fecundación es externa cuando se expulsan los gametos y los gametos en el ambiente se unen. Por ejemplo, la fecundación interna, la gallina y el gallo cuando se aparean. Ejemplo de la fecundación externa, cuando los pececitos, la hembra expulsa los óvulos y el macho expulsa los espermatozoides y en el agua, en el mismo medio acuático, estos dos gametos se unen y se fecundan. Los animales se clasifican en invertebrados y vertebrados. El grupo de los invertebrados suele tener los dos tipos de reproducción de los seres vivos, que pueden ser asexual o sexual. Según lo que vamos a ver en la tabla siguiente, podemos ver diferentes tipos de reproducción en los invertebrados. Como podemos observar, los poríferos, que son el grupo de las esponjas de mar, tienen reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual se da a través de fragmentación. El grupo de los cnidarios o medusas tienen también reproducción sexual y asexual, y la reproducción asexual se da por gemación y fisión. El grupo de los gusanos planos tienen reproducción sexual y asexual, y la reproducción asexual se da a través del método de fisión o de bipartición. Como podemos observar, el grupo de los anélidos, su reproducción es sexual solamente. La fecundación es interna o externa. Pueden ser hermafroditas. El grupo de los moluscos, su reproducción también es solamente sexual. Su fecundación es interna y son unos dioicos y otros hermafroditas. El grupo de los artrópodos también tiene solamente reproducción sexual.
Su fecundación es interna y todos son dioicos, es decir, machos y hembras aparte. Y el grupo de los equinodermos, su reproducción puede ser sexual, pero también asexual a través de fragmentación. Su fecundación es externa y los organismos pueden ser solamente dioicos, machos y hembras aparte. La reproducción en el grupo de animales de los vertebrados es sexual y además se puede evidenciar, como lo vamos a ver en la siguiente tabla, los diferentes tipos de desarrollo embrionario que se pueden dar en los vertebrados. Recordemos, podemos ver en los vertebrados algunos ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. Cuando hablamos de ovíparos, estamos hablando del desarrollo embrionario de un ser vivo dentro de un huevo, que la hembra expulsa y lo calienta por un determinado tiempo hasta que sale el nuevo ser vivo. Cuando hablamos de ovovivíparos, estamos hablando de aquellos animales que se desarrollan por huevos, pero que no se calientan, sino que en el momento en que va a salir la cría, se parte la cáscara de huevo por dentro y sale la cría ya completamente desarrollada y luego se expulsa la cáscara. Esto se da mucho en algunos tiburones, en las anacondas. Y cuando hablamos de vivíparos, estamos hablando de aquellos animales que su desarrollo es dentro de la madre. Vivíparos pueden ser marsupiales o placentados. Entonces hablamos de vivíparos marsupiales cuando en un determinado tiempo el ser vivo sale del útero de la madre y se posa en una estructura llamada marsupio para terminar su desarrollo allí. Por ejemplo, los canguros. Y hablamos de vivíparos placentados cuando el ser vivo se desarrolla dentro de una placenta, como por ejemplo los mamíferos, en el caso de los perritos, los gaticos, los seres humanos. Ahora, como les dije anteriormente, vamos a ver un resumen sobre los tipos de reproducción en los vertebrados. Como podemos observar, en el grupo de los vertebrados tenemos a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Vemos muy bien que todos estos vertebrados poseen reproducción solamente de tipo sexual. Los organismos en los peces son dioicos, o sea, macho y hembra aparte. El tipo de fecundación es interna o externa y pueden ser ovíparos u ovovivíparos. En los anfibios, el tipo de organismo es dioico. La fecundación es interna o externa y son netamente ovíparos. En los reptiles, el tipo de organismo pueden ser unos monoicos o hermafroditas y otros dioicos. La fecundación es interna y unos son ovíparos y otros ovovivíparos. En las aves, el tipo de organismo todos son dioicos, hembra y macho aparte. La fecundación es interna y todos son ovíparos. Y en los mamíferos, todos los organismos son dioicos, su tipo de fecundación es interna y son vivíparos.